Empeora por momentos la situación. Este fin de semana los venezolanos han asistido a un corte de suministro eléctrico considerado el más grave de su historia, un apagón que sigue afectando aún a muchas zonas del país. Esto está generando graves problemas, comercios cerrados, semáforos apagados, calles prácticamente vacías, hospitales que se han quedado sin servicio y que afecta a la vida de decenas de personas. Al parecer el apagón se originó en la central hidroeléctrica de Guri, la que abastece al 70% del país. Desde el gobierno hablan de sabotaje técnico y cibernético, mientras que Guaidó asegura que realmente se trata de la ineptitud del equipo de Maduro. La tensión en las calles de Caracas nos deja un incidente en el que se ha visto involucrada la tripulación de un vuelo de Air Europa que sufrió un intento de atraco en la furgoneta en la que se dirigía al hotel en la capital venezolana. Desde una moto se les tiroteó, pero el conductor de la furgoneta logró llevarlos hasta la puerta del hotel. Ya están de vuelta en España. Este suceso y los continuos cortes eléctricos que afectan también al aeropuerto de Caracas ha llevado a la compañía Iberia a suspender sus vuelos con la capital venezolana desde Madrid a partir de este mismo lunes. Vamos a valorar la situación a día de hoy con las dos partes. En este caso lo vamos a hacer en esta ocasión con los afines al régimen de Maduro y lo hacemos con Carmelo Suárez, que es miembro de la plataforma Canarias con Venezuela Bolivariana. Señor Suárez, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Ha sido un fin de semana tal vez tenso, también llevado a la crispación política a raíz de esos cortes de suministro eléctrico que desde el pasado jueves viene viviendo el país venezolano. Señor Suárez, ¿qué le cuentan desde allí, sobre todo en la parte humanitaria, en lo que afecta a la parte humanitaria y también a quién se le atribuye la responsabilidad de este gran apagón? Bueno, en primer lugar quizás decir que por abrir un poco el panorama de los acontecimientos, también habría que hablar de una gran marcha de apoyo al gobierno que se celebró en Venezuela, en Caracas, el sábado. Parece ser que de esa parte de la noticia no se han conseguido imágenes, pero en pleno apagón, en un momento en el que la situación realmente es muy difícil para la vida, pues el pueblo de Caracas salió a la calle a manifestar su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Las imágenes están por ahí, a nivel internacional, se pueden ver en distintos medios. La cuestión del apagón tremendo, del sabotaje que se ha producido, tiene ahí una prueba incontestable, cuando resulta que a los pocos minutos de producirse el apagón, el senador ultraderechista americano, Marco Rubio, está publicando ya que se han caído los generadores de respaldo. Todavía los técnicos de la compañía eléctrica no sabían que después de caerse los generadores principales habían caído los generadores de respaldo, pero ya Marco Rubio hacía un tuit en el que decía que habían caído los generadores de respaldo. También se publicaron unas imágenes del estallido de un supuesto gran generador de la central del Guri, que luego se ha aclarado que son unas imágenes de un accidente de una central hidroeléctrica en otro país ocurrido en el año 2004. Es decir, se está jugando esa guerra psicológica, pero estamos ante una operación brutal de sabotaje contra el gobierno de Venezuela, el legítimo gobierno de Venezuela, dentro de la estrategia de terror y de violencia que desde los Estados Unidos y con la colaboración de la burguesía venezolana se está realizando contra el gobierno de Nicolás Maduro y contra el proceso político que se desarrolla en ese país. Ataque que tiene una base esencialmente económica, porque de lo que se trata es de tener un gobierno títere en Venezuela, como puede ser el de Juan Guaidó o cualquier otro de los que había anteriormente a la Quinta República, para poder saquear y expoliar las riquezas de Venezuela de forma impune, como se hizo antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Señor Suárez, en cualquier caso, toda esta situación, al margen de a que haya sido debido, que eso se investigará, lo cierto es que está repercutiendo en las circunstancias que vive la población. En este momento se habla incluso de activar, por parte de Guaidó, evidentemente, de activar el artículo 338 que supondría el estado de emergencia nacional. ¿Esto puede ayudar de alguna manera? ¿Cómo ve este movimiento que anuncian desde las filas de Guaidó? Bien, claro, es que precisamente Guaidó es el títere de los Estados Unidos para tratar de legitimar, de establecer una coartada de invasión militar del país. Es decir, que en la patria de Bolívar
haya gente que se dice venezolana que esté clamando o colaborando para establecer la coartada de una invasión militar por parte de los yanquis en Venezuela, demuestra el carácter apátrida de estos sujetos que están participando en esta maniobra. Hoy lo que hay es una operación internacional para tratar de legitimar la invasión militar contra Venezuela. Es decir, el periódico Bloomberg, que es, como usted sabe, el portavoz del sector financiero internacional, uno de los portavoces fundamentales del sector financiero internacional y concretamente yanqui, explicaba ayer, informaba ayer cómo la estrategia Guaidó les ha fracasado al gobierno de Donald Trump y cómo en estos momentos lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump es tratar de desgastar la opción de Juan Guaidó para que solo quede la opción de la intervención militar. Esto lo dice Bloomberg. Bloomberg no es las hermanitas de la caridad, Bloomberg es un portavoz del sector más oligárquico, el sector más injerencista, el sector más imperialista del capitalismo americano. Y está diciendo, nos está publicando en sus páginas que el gobierno de Trump está quemando la opción Juan Guaidó para dejar sobre la mesa que solo es posible el tema Venezuela desde el punto de vista de una intervención militar. Eso es lo que se está haciendo. Estamos ante un escenario brutal que podemos comparar, sin equivocarnos, con la maniobra propagandística de las armas de destrucción masiva de Irak. Todos los medios de comunicación del mundo difundieron que Irak tenía armas de destrucción masiva. Yo me acuerdo de la imagen de Colin Powell, si ustedes lo recuerdan, en el Congreso de los Estados Unidos con un frasquito, una especie de tubo de ensayo, donde decía, miren, solo con esto Irak puede causar la muerte de no sé cuántos miles de personas. Aquellos frasquitos, se saben ustedes que al final todo fue falso, que no había armas de destrucción masiva y que se montó una tremenda manipulación mediática internacional para establecer la coartada para invadir Irak. En Venezuela, lo mismo, exactamente lo mismo es lo que se está haciendo en estos momentos, con la colaboración de una parte de la burguesía venezolana, que es una burguesía apátrida, que no tiene, lógicamente, ningún futuro político en la patria de Bolívar. Nos queda poquitísimo tiempo, señor Suárez, pero sí nos gustaría saber qué salida ve usted a esta situación en Venezuela. Se habla de una intervención militar, de una intervención externa, también se habla de unas elecciones. ¿Qué salida se le podría encontrar para este país? Claro, hay que decir una cosa como punto de partida esencial. Y ahí hay un elemento de confrontación entre dos posiciones. La salida es la paz. La salida no es la guerra. La salida no es la invasión militar. Y el discurso del gobierno de Nicolás Maduro permanentemente insiste en que la opción es la paz. Y vean ustedes con qué fuerza ese tema está arraigando en el pueblo venezolano. Un apagón como el que se ha producido desde el jueves en Venezuela fácilmente podría revertir en desórdenes sociales importantes, que es lo que los promotores, los autores del sabotaje, en buena medida pretendían. Y todos los medios reconocen que se ha producido el apagón, que ha durado lo que está durando y que ya parece ser que se está encaminando su solución, y no ha habido conflicto social ninguno con la situación del apagón. Es una demostración de que ese pueblo fuerte, ese pueblo valiente que nos está dando una lección a todos los pueblos y a todas las naciones del mundo, que cuando se quiere defender un proyecto propio, lo que hay que hacer es sacar las manos fuera de Venezuela, las manos de los que quieren saquear el petróleo, la economía del país, el coltan, el oro, todas esas manos fuera de Venezuela. Y que sea el pueblo venezolano que ha demostrado una enorme madurez y una enorme capacidad para mantener la paz social a pesar de los ataques brutales que se suceden uno detrás de otros, como este último, que no se le hace eso a un pueblo, no se hace un sabotaje a un pueblo de carácter eléctrico de todo el país como el que se ha hecho, si se tiene amor a ese pueblo, si se quiere a ese pueblo. Quienes han promovido este ataque
que en buena medida no se atreven a reconocerlo y dicen, no, no, esa es la ineficacia del sistema, es un ataque demostrado, y ahí están las pruebas a nivel internacional, eso no se le hace a un pueblo. Y quienes lo están haciendo no son gente que amen a ese pueblo, son gente que odian a ese pueblo, tienen un odio de clase, porque el pueblo en Venezuela tiene lo que nunca ha tenido. Tiene, entre otras cosas, 2,5 millones de viviendas que construyó este gobierno. Tiene médicos que nunca tuvo ese pueblo. Tiene toda una serie de servicios que nunca tuvieron. Entonces, la paz en Venezuela, fuera las manos imperialistas, fuera la guerra, fuera la agresión militar, fuera la invasión de Venezuela, y viva la paz y luchemos por la paz en Venezuela, que el pueblo venezolano sabe resolver sus propios problemas, sin lugar a dudas. Pues Carmelo Suárez, miembro de la Plataforma Canarias con Venezuela Bolivariana, ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, si llevar una vida normal en Venezuela hace tiempo que es imposible para los ciudadanos, este nuevo contratiempo viene a incrementar el desasosiego entre la población, a lo que se suma el recrudecimiento de la crispación política. Vamos a recordar cómo se han desencadenado todos estos acontecimientos en las últimas horas. Venezuela amanecía este domingo sumida en su tercera jornada de apagón eléctrico. Según varios medios latinoamericanos, en parte de Caracas ya se ha restablecido la luz, pero medio país continúa sin suministro. En las últimas horas, el presidente Nicolás Maduro ha acusado a la oposición y a Estados Unidos de estar detrás de estos cortes. La oposición contra el país, la derecha extremista, ellos son los autores intelectuales y materiales de este ataque y han utilizado tecnología de alto nivel que solo tiene el gobierno de Estados Unidos en el mundo. Por su parte, el jefe del Parlamento y líder de la oposición responsabiliza al gobierno de la situación de caos. Guaidó ha anunciado una gira por 20 estados de Venezuela que culminará con una gran concentración en Caracas. Todos juntos vendremos a Caracas a ejercer. Palabras pronunciadas en una concentración que estuvo fuertemente vigilada por la Guardia Nacional Bolivariana. Mientras tanto, varios medios aseguran que más de una decena de personas ha fallecido al no poder ser atendidas en los hospitales. Los comercios continúan cerrados y los que están abiertos cobran en efectivo. No tenemos agua, no tenemos luz. Para comprar hay que tener dólares. La mayoría de las gasolineras no están funcionando y largas colas colapsan las que están operativas. Yo tengo 76 horas sin luz. Este está siendo el apagón de mayor alcance en Venezuela en los últimos 5 años. ¿Y cómo se ve esta situación desde la óptica de la perspectiva de la fuerza opositora? Lo vamos a hacer a continuación con Moisés Fernández, que es vicepresidente de la Unión Canaria Venezolana. Señor Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Gracias por estar aquí también esta mañana. Gracias. Bueno, ¿qué tiene que decir a estos últimos acontecimientos que está viviendo el país, estos apagones que se han vivido en las últimas horas, lo que está provocando en la población y sobre todo, como acabamos de escuchar, de que se habla de una guerra psicológica hacia la población venezolana? Bueno, lamentablemente esta es la consecuencia de la crónica de una muerte anunciada. El país, el chavismo lo ha ido desmantelando, lo ha ido destruyendo gracias a sus expropiaciones que hizo Hugo Chávez a lo largo de su periodo presidencial y han desmantelado las infraestructuras. La mayoría de los técnicos y especialistas se han ido del país por la precaria situación, la inseguridad, etcétera, y hemos visto cómo la empresa eléctrica no ha escapado de esa situación. Hemos visto que ahora el país lleva más de 72 horas sin electricidad, ¿vale? Y el presidente de Venezuela lo atribuye a un problema de los Estados Unidos, un rayo láser o alguna conspiración que siempre se inventa porque son incapaces de reconocer su propio fracaso. Pero está ahí, la electricidad no ha tenido mantenimiento, se han robado los recursos. Uno de los ministros encargados de la electricidad se robó particularmente más de 100.000 millones de dólares. Pero eso no lo denuncian. El señor que acaba de hablar por televisión ahora, el señor Carmelo, no habla de la corrupción chavista que ha expoliado al país. Esos han causado esta gran crisis eléctrica y la gran crisis hospitalaria y la gran crisis de hambre. ¿Cómo se le dice a un país que está sin electricidad, sin alimentos, que no pueden entrar las medicinas, que no le permiten la ayuda humanitaria, que no se dejan ayudar, que no reconocen que en Venezuela hay una crisis terrible? El señor Carmelo decía que el pueblo ha sido pacífico. Claro que los venezolanos somos pacíficos, no somos violentos. ¿Qué pretende? ¿Que somos violentos? Hemos hecho el día sábado, que pasó ahora, en plena crisis eléctrica, hicimos una gran protesta que la convocó nuestro presidente Juan Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela, y la gente asistió pacíficamente porque no queremos guerra.
Nosotros no estamos para matarnos los unos en los otros. Los que nos agreden son ellos. Hemos visto imágenes como las tanquetas de la Guardia Nacional pisaban a la gente en la frontera, arremeten contra la gente. ¿Pero creen una transición tranquila o cree que realmente esto va a ir a peor, señor Fernández? Es impredecible lo que pueda pasar. Nosotros hemos intentado por todas las vías para que sea una transición pacífica. Se le ha pedido al gobierno que por favor haga las cosas como debe de ser. A Maduro le han ofrecido diferentes vías. ¿Por qué él no va a un proceso eleccionario donde después de depurar las bases de datos y el CNE renovado, se atreva a ir a unas elecciones de verdad, donde permitan la participación de la oposición, donde permitan los veedores internacionales que puedan velar que esas elecciones sean transparentes? No se atreven, tienen pánico a la legitimidad, tienen pánico a las elecciones transparentes. Y por eso es que Maduro hoy no es presidente de Venezuela, porque en el año pasado, el 2018, hicieron unas elecciones donde inhabilitaron a toda la oposición, anularon la participación de muchísima gente, de los que estamos en el exterior particularmente, y luego sacan un resultado que la propia empresa Smartmatic, la que controla todo el sistema de informático, dijo que no lo reconocía. Y todavía salen gente a defender el resultado. Por eso es que Maduro no es presidente de Venezuela. Señor Fernández, le quería preguntar yo en particular también por la gente. Lo ha nombrado usted ya, la situación complicada que están pasando en los hospitales. Con este apagón se ha visto incluso empeorada su situación. Usted ha estado recientemente en Colombia, en esa frontera, justo en esos momentos donde se vivió ese momento con ese concierto, reclamando la entrada de ayuda humanitaria. ¿Qué puede contar de lo que haya vivido recientemente? Sí, tuve la oportunidad de ir a Colombia y ver de cerca la tragedia que se vive al borde de Venezuela, que es un país amigo, un país hermano que nos ha ayudado muchísimo. Lo que se ve en Colombia es dramático, es de llorar. Ver cómo la gente se ha ido prácticamente con lo opuesto, ha cruzado la frontera por los bosques para llegar ahí con nada. Y están viviendo en zonas, en el caso de Bogotá, están viviendo en un parque que se llama Fontibón, se me ha olvidado un poco el nombre del parque, Fontibón creo que se llama. Están alrededor de una casa del ayuntamiento donde se les permite quedarse fuera de horarios laborales alrededor de esa casa para dormir. Ahí duermen, ahí comen, un grupo de venezolanos se reúnen para hacer comidas colectivas. Yo tuve la oportunidad de colaborar con ellos, estar ahí y conocer de cerca su tragedia. Es que como todavía gente cercana y afecta al chavismo y al comunismo mundial quiere negar eso. Eso es la realidad. Una persona que nunca ha ido a Venezuela va a venir aquí a hablar de Venezuela. Una persona que nunca ha puesto un pie en Venezuela, que está teledirigido quizás por el gobierno cubano, va a venir a anunciarnos a nosotros cómo es la realidad. En Venezuela sí hay hambre, miseria ocasionada por el régimen, hay persecución, lo hemos visto cómo la gente se tiene que ir del país. Nadie se va del país porque quiere. Todos los que hemos tenido que emigrar lo hacemos por alguna razón, pero lo que se han realizado en los últimos 20 años han sido por la presión, la crisis y la persecución. ¿Pero tiene miedo de que se instale la desesperanza, la pérdida de fe por parte de la población venezolana, que a lo mejor confiaba en el cambio con la llegada de Juan Guaidó? Lo digo porque a raíz de ese concierto, esa ayuda humanitaria se quedó bloqueada a los límites de Venezuela y sigue sin estar ahí. Si hubiera entrado, ¿se hubiera dado igual otras circunstancias? Es una muy buena pregunta. Tenemos que hacerle llegar y explicar a la gente. Eso es una de las cosas que yo pude aprender también en Colombia, de manos de especialistas internacionalistas en temas de conflictos internacionales, etcétera, que esto va a ser una transición lenta, porque Venezuela no está gobernada solamente por Nicolás Maduro. Pareciera que sí, pero no. Ahí está metido las manos de Rusia, están metidas las manos de China, de Turquía, de Irán, y evidentemente los cubanos que están metidos en todo. Esa es la primera invasión que tenemos nosotros. A Estados Unidos nunca ha invadido Venezuela, pero Venezuela fue invadida por Cuba en 2 oportunidades y ahora está penetrando todo nuestro sistema institucional y controlan incluso gran parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos están jugando al desgaste, es cierto. Ellos están buscando que esto sea lento y la gente pierda la esperanza. Pero yo les aseguro que el final de la película que estamos viviendo en Venezuela la sabemos. El final es la caída de Nicolás Maduro. ¿Que nos va a costar? Sí, tenemos que prepararnos psicológicamente, que esto va a ser duro y difícil. Ahí está mezclado el narcotráfico, está mezclado terrorismo, el apoyo de las naciones que antes he mencionado. No va a ser fácil derrocarlo.
pero lo vamos a lograr. Lo que pasa es que hay una circunstancia diferente, disculpe que le interrumpa, señor Fernández, que tiene que ver con los ojos del mundo puestos en Venezuela por diferentes circunstancias y por el apoyo de muchos estados a Juan Guaidó. Eso no se había vivido hasta ahora, quizás ese es el punto de diferenciador, ¿no? Lo bueno de este caso es que Juan Guaidó es constitucionalmente el presidente de Venezuela. No se autoproclamó, como dicen algunos, o tratan de deslegitimarlo, sino que al ser un presidente legítimo, porque hubo un proceso fraudulento por parte de Maduro, la comunidad internacional ha apoyado al presidente Guaidó y lo reconocen como presidente. Por tal motivo, ellos están apoyando los pasos que se están dando en la recuperación de Venezuela. Venezuela se va a recuperar. Venezuela está esperando simplemente el momento oportuno. Hoy, aquí tenemos la convocatoria de la Asamblea Nacional, donde el presidente Guaidó va a presentar la propuesta para declarar el estado de emergencia nacional. Y será aprobado, evidentemente, a través del artículo que dijimos que es el artículo 338. Sí. Vale. ¿Qué implica esto? Esto implica que se empiezan a activar internacionalmente más asuntos para que la comunidad internacional pueda trabajar con Venezuela, no invadir militarmente Venezuela. Ahí está la intervención militar, que no la queremos, o es la opción última para aplicar, pero está la intervención humanitaria, o la injerencia humanitaria, como se quiera llamar. Esa figura puede activar ante las Naciones Unidas para que Venezuela empiece a llegar otros tipos de ayuda, no solamente alimentaria, sino que ya se ha hablado con el gobierno de Japón y de Alemania para que vengan especialistas a volver a poner en marcha el sistema eléctrico venezolano, que evidentemente va a requerir de una gran inversión para recuperarla. Pues veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos en los próximos días, en las próximas semanas. Agradecemos como siempre a Moisés Fernández, vicepresidente de la Unión Canaria Venezolana, que nos haya acompañado en Buenos Días Canarias. Hemos querido tener las dos versiones sentadas sobre esta mesa, pero no ha sido posible. Como siempre, gracias, Moisés Fernández. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.